José Carlos, Mónica, José, ¿es normal que estemos un poco nerviosos para hablar de este tema? Tengo como ganas de hablar de la muerte, pero a la vez miedo, a la vez nervios. ¿Crees que es normal? Eh, Mónica primero. Aquí nadie se moja, ¿eh, Mónica? No, para contestarte, supongo que sí. Vamos a ver, la muerte al fin y al cabo es algo que todos tenemos que pasar por ella, pero es verdad que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que hay después. Entonces, supone ¿sabes? Un sentimiento ambiguo de, por un lado, voy a tenérmela que encontrar y luego qué significa para mí y qué pasa después. Entonces, sí, es normal. ¿Cómo lo ves tú, Mónica? Es el final de lo que conocemos, ¿no? ¿Qué habrá después o qué no habrá? Pero es el final de esto. Y por norma no nos gusta hablar de finales y no nos gusta hablar de la muerte. Y nuestra cabeza también hace un poco, ¿no? Sí, ya eso es algo que ya llegará. Entonces, Ya. es normal estar nerviosos porque no estamos acostumbrados a hablar de la muerte y del final. Bueno, efectivamente, nos ponemos nerviosos porque no hablamos lo suficiente de la muerte, cuando en realidad la muerte se ve imaginamos nuestra muerte o lo que esperamos después de la muerte o no, condiciona toda nuestra vida. Hay muchos temas, ¿no?, de los que hablaremos en esta conversación. El primero de todos, yo creo que deberíamos, aparte de presentarnos, que luego nos presentaremos, pero es que ya que hemos abierto este tema ya me gustaría hacer la primera pregunta, y es si la muerte es imprescindible para poder disfrutar de la vida. Es decir, si hubiera un universo paralelo en el que no existiera la muerte y tuviéramos una vida infinita, ¿seríamos capaces en esa vida infinita de ser igual de felices o igual de plenos que estamos ahora? Empezamos por ti, Mónica. Yo creo que precisamente lo que hace tan bonita esta vida y que seamos capaces de disfrutarla es esa conciencia de que se va a acabar. Ya. Aunque cuando se acerca el final, bueno, lógicamente como no queremos irnos, estábamos hablando hace un momento, pues vamos a pasarlo mal. Pero lo que le hace bonita y nos hace poder disfrutarla es saber que no es para siempre. Entonces, saber que se iba a continuar en otro plano, pues quizá hacía que esta la disfrutáramos menos. ¿Cómo lo ves tú, José Carlos? ¿Sabes qué pasa? Que la muerte no es el final. Entonces, si quieres, estamos desde el punto de vista católico, yo soy católico, claro, estamos si quieres, valle de lágrimas en un momento, y entonces lo que viene después es la verdadera vida. Entonces, para contestar tu pregunta, sí, seremos eternamente felices en la otra vida, que es realmente nuestro hogar. ¿Vale? Entonces estamos, si quieres, una peregrinación. Yo suelo decir que la diferencia entre los que sabemos que hay vida después de la vida y que tenemos a Dios y que Jesucristo nos prometió eso, y los que no lo saben, es la diferencia entre el que es un vagabundo y el que es un peregrino. Si lo piensas, en esta vida todos tenemos que andar y tenemos que andar nuestro camino. La diferencia es que los que sabemos a dónde vamos somos peregrinos. No dejamos de andar por eso, pero sabemos a dónde vamos. Y los que no lo saben, pues lo único que hacen es vagabundear. Entonces, pues, curiosamente puedes acabar dando los mismos pasos, pero no es lo mismo. Cuando tienes un propósito y sabes dónde vas, cambia completamente el camino que si no tienes un propósito y no sabes dónde vas. Y no puede haber propósito aquí. Tiene que ser el propósito después. Sí, hay propósito aquí. Pero la pregunta es, después de esta vida, o sea, ¿te hace feliz después? Sí, si tienes un propósito después de la vida, sí. Todos, si la persona piensa que esto se acaba aquí, entonces falta esperanza y probablemente le faltará la felicidad. ¿Cómo lo ves, José? Pues respecto a la vida, pues te diría que lo que hace valioso el oro verdadero es la existencia del oro falso. Entonces, esto es un don que mucha gente no valora y es una lástima. Y respecto al otro lado, tengo que decir que yo voy con trampa, porque yo he estado un poquito allá. Entonces, una cosa que se repite en las ECMs, no sobre todo en mía, en muchísimas, es que yo no quiero volver. No quieres volver porque aquello es maravilloso. Ya solamente poner el pie, yo no te digo yo ya
culminar el proceso. Pero si ya solamente poner el pie es maravilloso, pues eso es un punto para creer que efectivamente, y en la línea de lo que te dices, amigo José Carlos, pues lo que espera ya no es que es tan grande como esto, que esto en nuestra experiencia carnal es oro verdadero, sino mucho más. Vamos a aprovechar y preséntate, José, y también cuéntanos esa experiencia de la que estás nombrando, porque yo creo que la gente se habrá quedado alucinando de lo que estás diciendo. Bueno, a ver, yo soy... yo hoy en día soy un médico jubilado, un médico del pueblo, una persona sencilla, y que únicamente he tenido el privilegio, el don diría, sí, el don de haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Respecto a lo que me pasó, voy a ser muy sucinto, porque no quiero... No, tranquilo, este espacio es Ah, para abrirlo. pero mira, vamos a ver, mi experiencia, te diría yo que 10 minutos después de pasarme, que ahora os lo contaré, y que veréis que es maravillosa, pues pensé que solamente me había pasado a mí la historia de la humanidad, ¿no? Algo tan bestial. Y resulta que cuando estudias el tema, es que hay cientos de miles de relatos, por no decir millones de relatos, de experiencias de personas que han estado en un punto límite entre la vida y la muerte y que traen un relato. Y un relato que es extraordinariamente común en lo fundamental, ¿eh? Entonces, el mío, pues casi me da un poco de vergüenza de contarlo porque es que me di cuenta de que es tan común, ¿no? Pero yo padezco del corazón, caigo inconsciente, me había pasado en otras ocasiones porque tenía una arritmia importante, pero esta vez cuando vuelvo con un relato que digo, wow, una experiencia. Vuelvo con una experiencia que digo, wow, esto es increíble. Salgo de mi cuerpo, me veo a mí mismo, eh, llego a un túnel, un sitio neutral, llegado a un cierto momento, llego a un lugar luminoso y maravilloso del que yo no me hubiera movido en toda la eternidad. ¿Cómo lo describirías ese lugar? Pues mira, yo lo viví como un entorno alpino en primavera. Anda. Es decir, yo soy de cerca de aquí, del Lérida. Y entonces, pues, de más joven iba mucho a la montaña, al Monte Perdido, por aquí, ¿no? Por el Solsonés. Entonces, todo aquello, pero en plan maravilloso. Es decir, la cuestión es un sitio maravilloso del cual no deseas volver. Tengo que decir, porque sí que me he estudiado de que no es que eso sea como una montaña, eso depende de las experiencias. Alguien que sea marinero dirá de que llegó a una maravillosa playa o un hermoso acantilado, ¿no? Y alguien que sea cristiano dirá que quizás, pues yo qué sé, pues un lugar, no sé, un maravilloso monasterio o lo que sea, ¿no? Es decir, que cada uno lo arropa según su experiencia, pero es un lugar maravilloso, del cual no te quieres marchar. Bueno, primera etapa. Después me encuentro con un amigo, y fue una experiencia maravillosa, un ser con el que estuve muy unida emocionalmente. Fueron unos momentos extraordinarios. ¿Este amigo estaba vivo o ya había fallecido? Murió 40 años antes. Y solo él me vino a recibir. Bueno, yo había perdido a mis padres y tal, y está ahí. Y mira, os cuento algo. Cuando yo fui a abrazarlo, él rechazó mi abrazo y me dijo, no me abraces o no podrás volver. Mentalmente, pero no me abraces o no podrás volver. Sigue el proceso. Un ser de luz, que en esto del ser de luz, pues yo era una especie de ser luminoso de unos 3 metros, pero si fuera un judío, pues diría que quizás que le vino a recibir a Abraham, un musulmán Mahoma, es decir, este ser o seres, porque a veces son más de uno que te vienen a recibir, pues en mi caso era lo que digo, un ser luminoso, majestático, que me transmitía compasión y aceptación. Y ahora viene lo más fuerte y lo que en mi experiencia cercana a la muerte, que otros llaman experiencia de muerte recordada, ¿eh?
En fin, son erudiciones esto. Pues entonces fue más decisivo y fue una revisión de mi vida empática. ¿Qué significa eso? Que no solamente mm, tuve un conocimiento global de mi existencia, sino además cómo mis actos, buenos y malos, pero especialmente los actos egoístas, los actos de los que no me siento orgulloso, pues afectaron a las personas. Es decir, cuando tú sientes que has hecho daño a las personas, muchas veces a las personas que más te quieren, y que por eso has podido dañarlas, porque estaban vulnerables frente a ti, ¿no? Y que les has fallado, cuando se ve allí, la verdad es que aquello si todo lo demás fue de 1 a 10, esto fue el 100. Es decir, fue algo extraordinario. Después, pues para, ¿cómo decir? Yo me sentí muy mal con todo aquello y yo quiero volver a arreglar esto. Y el ser de luz me transmitió mentalmente, bueno, si quieres puedes volver. Y acto seguido me sentí reincorporado en mi cuerpo. Y saliste de esa parada cardíaca. Sí. Y ¿sabes qué? Tenía 40 segundos para salir, según la ciencia. Y en esos 40 segundos ocurrió un relato que cuando he querido ser prolijo, que he caído en la trampa de explícanos con detalles. 1 hora y media. Para mí, mi percepción, 1 hora y media. Pero según la ciencia, en un caso como el mío, de parada cardíaca en entorno extrahospitalario, sin reanimación, al cabo de 40 segundos, el corazón ya no es capaz de soltar la chispa que reinicia el corazón. Por lo cual, también pensar que un chispazo de 1 milivoltio en un corazón vulnerable, ¿no? Es la diferencia entre la vida y la muerte. Me hace sentir, como decir, además de emocionado, muy humilde, porque es que nos podemos sentir muy importantes, pero depender de una pequeña chispa, Literalmente. sí, esa fue mi experiencia. Cuéntanos, Mónica. Bueno, yo soy Mónica, soy psicóloga y hace 18 años que trabajo en paliativos, soy psicooncóloga, mi especialidad, y me dedico a acompañar a la gente pues, con una enfermedad avanzada pues, en su etapa final de vida. En esos 18 años, pues lógicamente, he acompañado. Nos gusta decir acompañar, lo que hacemos es como equipo sanitario, pues poder ayudarlos, controlar síntomas, y está claro que la parte psicológica, emocional, no la podemos separar del cuerpo. Y en todas esas experiencias que estás cercana a la muerte, pues claro, no es tuya, la vivencia es a través de otros, ¿no? Entonces, pues bueno, vas aprendiendo algunas cosas que te sirven, pues como decíamos hace un momento, pues para intentar aprovechar esta, ¿no? La que viene, no sé cómo será, ni si será, pero en este caso, esa sensación de merece la pena estar aquí, ¿no? Y merece la pena disfrutar y seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? La historia que acaba de contar José, ¿te suena familiar por algún paciente o alguna persona que hayas acompañado? No, piensa que también en mi caso, era una patología, es algo concreto, ¿no? En los pacientes paliativos con una enfermedad avanzada, el cuerpo lo que va haciendo es deteriorarse. Entonces, el fallo cardíaco no va acompañado solo del fallo cardíaco, es un cuerpo que ya está muy deteriorado. El hígado estará afectado, el pulmón estará afectado en mayor o menor medida, ¿no? Porque normalmente es el paciente oncológico. Entonces, yo nunca he presenciado y he acompañado a mucha gente, nunca, porque el cuerpo ya está muy deteriorado. Entonces, no es la chispa, puede llegar a los 40 segundos, pero es que el resto del organismo no lo acompaña tampoco. Entonces, yo nunca he visto, ni he vivido ni he acompañado en este proceso. Yo soy José Carlos González Hurtado y yo soy el presidente de WTN en España, que es una cadena católica, como hemos hablado, yo no sé si antes de cámara o no, pues yo Artora, pero vamos, y bueno, pues soy el autor de estos 2 libros y nada, simplemente comentar sobre lo que ha dicho José, que si quieres es una prueba adicional de que el materialismo es falso. O sea, el hecho de que haya experiencias cercanas a la muerte, y además las hay. En Estados Unidos dicen que hay 20 millones de personas que han sufrido o padecido o disfrutado, no lo sé, de las experiencias cercanas a la muerte,
viene a demostrar que efectivamente no solo somos materia. Porque si solo fuéramos materia, pues y no habría tenido esa experiencia. Hay muchas demostraciones de que, no solo, de que el materialismo es falso, pero las ECM, también las presencias extracorpóreas, porque al mismo tiempo hay otras veces que personas perciben que familiares suyos que han fallecido están presentes. Y eso es otra, si quieres, una demostración de que sí, el ser humano es algo más que la materia y que no somos solo, ¿sabes? Somos materia y espíritu. Lo que pasa después de la muerte, pues los cristianos lo sabemos porque nos lo ha prometido quien nos lo puede prometer, que es nada menos que Dios, y los que no son cristianos, pues lo tendrán que aprender. Lo aprenderán en algún momento, supongo. A ver, se cae el avión. Por el tren, que me voy en tren, y la verdad es que ahora lo siento muchísimo.